Tinajita de barro, tinajita de sueños. Cuéntame tu historia, guardaré tus secretos. De las montañas lejanas con sus ríos serenos, de las noches de luna y los dorados amaneceres, de ligeras lloviznas escarchando los bosques y las siluetas ansiosas esperando al viajero, del barro a los hornos, del fuego a la vida, manos rudas redondeando tu vientre, para guardar la frescura cuando amanece el rocío, para guardar la tibieza de los primeros amores. Tinajita de barro, tinajita de sueños, cuéntame tu historia, guardaré tus secretos. Este es un cuento que no tiene título. Un cuento inspirado en conversaciones que he escuchado, que he leído de grandes autores capaces de zambullirme de cabeza en lo sabroso de un relato, llevándome incluso a intuir el desenlace del mismo de una manera espeluznante, pues me asombra hasta lo más íntimo de mi ser adivinar lo fatal, lo idílico, lo estremecedor, la tristeza infinita, lo inaceptable de una muerte inesperada, la negación absoluta, lo rotundamente inaceptable que nos hiere el alma, haciéndola sangrar profusamente, convirtiéndose en un disfrute casi estoico porque a falta de poseer algún instrumento para omitir este dolor, es preferible degustarlo pacientemente, masticarlo y escupirlo hasta que se haga estrictamente necesario. Y por eso y por todo eso que me veo en un bus y sin yo quererlo tengo que escuchar los relatos que se cuentan, descubriendo una vez más mi singular don, el de adivinar el desenlace de sus historias, convirtiéndome en protagonista de primer orden, sufriendo hasta las lágrimas situaciones que no me concierten ni me atañen. Es inexplicable esto que me sucede. ¿Será que me estoy volviendo loca? Otras veces agradezco a ese ser supremo del que todos tienen una idea diferente, pues al igual que la mayoría de la gente, cabalgo con mis propios problemas que considero inconmensurables. Escuchando a los demás, comparo mis inquietudes que se empequeñecen. Otras personas cargan con mayores angustias. Me resigno, pues lo propio es ínfimo y eso aliviana mi espíritu, respiro tranquila y llegan a mi mente palabras de mi madre. Siempre habrán personas que están más arriba y más abajo que usted y otras más pequeñas y más grandes que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. Y comienzo a escuchar historias que el universo se encarga de que se cumpla inexorablemente en distintos núcleos familiares y que nos hace exclamar: ¡qué casualidad! A fulano le ocurrió parecido. Una vez escuché que el chofer del bus contaba a una de las pasajeras: mi papá llevaba tiempo enfermo, padecía cirrosis crónica. Ese día decidimos celebrarle una fiestecita porque estaba cumpliendo años. ¡Qué bonito! Me supongo que también su mamá se sintió contenta y se unió a la celebración. Bueno, sí, pero llevaban 36 años de divorciados, aunque siempre estaban en contacto, pues mi papá vivía en una de las casas de una hermana mía que era la que se encargaba de cuidar, y como es habitual, mi mamá a menudo visitaba a mi hermana y de rebote había una comunicación inevitable entre los dos. Seguro le llevaron un mariachi como se acostumbra ahora y la penca resonó por todo el barrio. Ah, sí, todos mis hermanos, que por cierto son 8, reunieron sus dineritos para hacerle un homenaje digno de papá. Hasta mis hermanas se esmeraron en la comida. Arroz con pollo, ensalada rusa, se omitió el compuesto etílico, pues era considerado por mis hermanas como el peor enemigo público. El queque de cumpleaños de chocolate con los 63 velitas que casi no cabían. Y que debe llegar un poquito pasada las 7, pues cumplía mi horario hasta ese momento.
Contrario a lo que ocurría en la casa familiar, la algarabía de los chiquillos, el ir y venir de las mujeres, las conversaciones de los varones, las diversas anécdotas que se contaban entre risas y carcajadas de otros. En medio de aquel bullicio, el papá le pidió a la mamá que lo ayudara a llegar a la cama. Quedaron solos en el cuarto y se escucharon algunas palabras, como un murmullo. Solo las paredes, mudos testigos y desenlace final. La casa se partió en dos formando un abismo sepulcral que los tragó a todos y a todo lo que se había dispuesto para aquella fiesta. Todo quedó sumido en la más profunda oscuridad, las lágrimas fluyendo abundantemente, despistando las caras cuidadosamente maquilladas por aquel evento, los hombres alrededor de papá capturando la tibieza aún de su cuerpo, negándose a aceptar el hecho. Ya se les había dicho y advertido que probablemente el instante estaba cerca, pero como todo ser humano y en la mayoría de los casos, nos preparan para el nacimiento planeando lo que se quiere lograr en la vida, pero no para la muerte, de la que no nos escapamos nunca. Sabemos cómo nacemos, pero no dónde ni cómo moriremos. La ignorancia ya está, nos burlamos de ella. La ignoramos y hasta nos burlamos de ella. Unos dicen, no, a mí todavía no me toca. Soy joven, robusto, gozo de buena salud, pero la muerte elige al que le dé la gana. En el momento en el que lo decida, no tiene compasión, arrasa a ojos cerrados y no nos queda más que aceptar serenamente y sin reproches ni remilgos. Es como llorar, implorar desesperadamente sin tener brazos ni manos ni piernas, tratando de escalar ese árbol negro inmutable que nos mira desde lo alto como diciéndonos, ves, te lo dije, puedo hacerlo, me vale lo que piensas, nada puedes hacer, te he ganado la partida. Y es entonces cuando llegan a mi mente las palabras de mi abuela, Dios mío, no me des una buena vida, dame una buena muerte. A las 6:30 me llamaron por teléfono para comunicarme que papá había muerto. ¿Cómo pudo ser posible?, consultaba la pasajera. Bueno, sí, así pasan las cosas. Total que a pesar de mi profundo dolor me esperé hasta las 7 para completar mi rol. Pues tenía que hacer honor a la enseñanza de mi padre, aquel culto que tenía en el cumplimiento del deber, de las obligaciones, el repudio de las llegadas tardías, la buena observancia de la cortesía, la buena educación que nos dejó como un legado, aunque no era muy instruido, pues siempre decía que para ser educado no se precisa un gran estudio, basta con tener un buen sentido común y una gran ración de lógica. De repente sintió una pausa en el chofer y la pasajera. Una cancioncilla lejana de Postre Adiós gravitaba en el ambiente. Ya están aquí, esa es la canción. Ya están aquí, llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno al papá. Le rezan con veneración, Ave María, hay tanto amor, tanto dolor alrededor de papá, que jamás nos dejará. Y la vida continúa igual, gente subiendo, bajando, gracias, con gusto. Pasa por la Rosera, sí, gracias. Me baja en Sierra Morena, con gusto, gracias. Fin. Pies de plomo. La verdad sea dicha, no hay árboles ni seres pequeños. Somos distintos pero iguales y no me pregunten cómo lo averigüé. Fue en ese paraje fabuloso donde los encontré.
un árbol completo que no crecía. Otros seres, al contrario, que se levantaban como gigantes y muchas otras personas ordinarias o enormes porque se pasaban soñando. Aquí vivía Pies de Plomo, un gigante que de bebé había sido acostumbrado a ponerse unos zapatos enormes de plomo. Esa era la forma que sus padres habían ideado para evitar que se cayera y aplastara las plantas, entre ellas el árbol de las oportunidades. Así le llamaban a la planta, que no crecía, porque quienes pasaban al verlo decían: ¿cuándo nos darás la oportunidad de verte crecido? Ah, pero los niños, si eran muchos, lo disfrutaban. Es que era completo. Bueno, no tanto, porque no daba frutos. Que el árbol no creciera ni diera frutos fue un problema que el sabio del paraje, un anciano formidable y gruñón, podía resolver y lo hizo. Dijo: que los niños y todos los soñadores como ellos vayan y entre sus ramas les susurren sus sueños. Verán cómo crece y anida a las aves. Luego, agregó el anciano, dará su fruto, una oportunidad de oro. Y todo se cumplió. De repente los niños vieron como las aves de alto vuelo anidaban en el árbol. Había crecido con sus sueños. También tenía fruto, una reluciente y preciosa oportunidad de oro inalcanzable para ellos. Pero no para el gigante, dijo uno. Vamos a buscarlo. Pronto Pies de Plomo estuvo frente al árbol y como era gigante, la oportunidad de oro estaba a un palmo de sus manos. Solo tienes que saltar, solo un poco, le decían los niños, y alcanzarás la oportunidad de tus sueños. Entonces el gigante, viendo tristemente sus zapatos, respondió: no puedo, siempre ando con pies de plomo, no puedo brincar. Así seremos en la vida si como gigantes y a pesar de ello somos incapaces de aprovechar las oportunidades de oro. Cuando llegue la oportunidad, no andemos con pies de plomo. El orate, poesía. Y tomando entre sus manos al orate por su cabeza, el pastor gritaba: sal de este hombre, Lucifer, en el nombre de Jesús te lo ordeno. Y produjóse el milagro. Levantóse el orate en medio de la congregación y llenándose su rostro de excelsa lucidez exclamó: cuerdos de poca fe, ¿qué sabéis vosotros de mi locura? Si yo echo de mis noches mis auroras, porque el sol me ha robado mis sueños. ¿Qué sabéis vosotros de mi locura, si yo he preferido vivir soñando que morir despierto? ¿Qué sabéis vosotros de mi locura, si yo me deshice de mi cordura cuando hallé la razón en mi locura? ¿Y qué sabéis entonces de mi locura? Si desde aquel hermoso día en que perdí la razón, me he vuelto el loco predilecto y bien amado de los niños, de los sabios y de los poetas. Caminó entonces el orate con su cabeza erguida en medio de la congregación, mientras los filigreses bajaban la suya, llenos de pesar, porque se sentían sobrecogidos por la razón.